Bueno, buenas tardes. El día de hoy pues vamos a hablar un poco sobre la teoría del conflicto y resolución aplicada a dos casos. En este caso, esta presentación voy a exponer los aspectos más relevantes de la teoría del conflicto, las escuelas de negociación y los mecanismos de resolución de conflictos aplicados a los casos analizados en las actividades integradoras. Bueno, tuvimos dos actividades integradoras. En una hablé sobre el conflicto social armado de la región del Catatumbo y en la segunda actividad pues analicé un poco el conflicto arrendatario relacionado con problemas de humedad y sus arriendos irregulares en una vivienda urbana. Bueno, vamos a hablar un poco de la teoría del conflicto aplicada a los casos. En este caso, desde la teoría del conflicto se entiende el conflicto como una situación en la que existen intereses, necesidades o valores incompatibles entre dos o más partes. En el caso del Catatumbo, el conflicto es de carácter social, armado y estructural, mientras que esto se disputa del territorio de economías ilegales, abandonos estatales, vulneración de derechos humanos. Esto involucra actores como comunidades, grupos armados y el Estado. En el conflicto en el cual hablamos del arrendatario, en este caso es jurídico y privado. ¿Por qué? Porque surge del incumplimiento de las obligaciones contractuales como el mantenimiento del inmueble y la prohibición del subarriendo. Involucra a dos partes claramente identificadas como lo es el arrendador y el arrendatario. Ambos conflictos, aunque es de distinta naturaleza, comparten la falta de comunicación efectiva y la conciliación de intereses. Ahora vamos a hablar un poco de la escuela de negociación. En dos casos se pueden identificar escuelas de negociación. Por ejemplo, en la negociación distributiva, en el caso del Catatumbo, pues podemos evidenciar cuando los actores armados buscan el control total del territorio bajo una lógica de ganar y perder. En el conflicto arrendatario, pues ocurre cuando una parte exige el cumplimiento estricto del contrato sin ninguna disposición al diálogo. En la negociación integrativa está buscando soluciones de ganar y ganar. En el Catatumbo se refleja el proceso de diálogo social y acuerdos territoriales, mientras que en el caso arrendatario permite acuerdos sobre reparaciones, uso del inmueble o terminación pactada del contrato. En la negociación basada en intereses, que es como la más adecuada para ambos casos, a pesar de que son diferentes, propone identificar intereses reales, separar a las personas del problema y usar criterios objetivos como la ley y los derechos humanos. Ahora vamos a hablar un poco de los mecanismos de resolución de conflicto. Los mecanismos varían según la naturaleza del conflicto. Por ejemplo, en el Catatumbo, el diálogo social y político como los procesos de paz y negociación con acompañamiento institucional, justicia transicional y mecanismos de protección de derechos humanos. En el conflicto civil, el arrendatario, vemos la negociación directa, la conciliación en centros autorizados y mediación como última opción de la vía jurídica civil. En la aplicación de la práctica imán, vemos en el caso del Catatumbo la mejor alternativa a un acuerdo negociado, que es la intervención integral del Estado a través de políticas públicas y seguridad y justicia, aunque no siempre es inmediata ni eficaz. En el conflicto arrendatario, la MAN es acudir a la jurisdicción civil, solicitar la terminación del contrato o la reparación a los daños si fracasan los mecanismos alternativos. En ambos casos, los mecanismos alternativos resultan más eficaces para evitar la escalada del conflicto. Bueno, en conclusión, la teoría del conflicto permite comprender las causas profundas de los conflictos tanto sociales como jurídicos. Las escuelas de negociación y los mecanismos de resolución ofrecen herramientas para abordarlos de manera pacífica y efectiva. Los casos del Catatumbo y del conflicto civil arrendatario demuestran que, aunque los contextos sean diferentes, el diálogo o la negociación basada en intereses, la intervención adecuada son fundamentales para la resolución de un conflicto. Muchas gracias, espero les hubiese gustado mi exposición.